Jaime Ardila. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jaime Ardila, yo soy médico cirujano de la Universidad del Rosario, epidemiólogo y actualmente candidato a doctor en políticas en salud de la Universidad McMaster en Canadá. Me pidieron hoy hacer un recuento de la evidencia científica que hay alrededor, médico-científica que hay alrededor de este tema, pero también mi intervención tiene dos propósitos. Uno, explicar por qué la exposición de motivos de la senadora Vivian Morales es sesgada. Y segundo, mostrarles qué dice la literatura científica de más alta calidad al respecto de este tema. Antes de empezar, quiero decirles que no se ha encontrado ninguna razón de orden científico que muestre diferencias en los desenlaces médicos o sociales de niños criados por parejas heterosexuales, homosexuales o por personas solteras. Esto lo respaldan dos revisiones sistemáticas de alta calidad, una revisión de la doctora Tasker y otra de la doctora Goldberg y Gatrell, publicadas en revistas de más alto nivel científico. La semana pasada se encontraron declaraciones del científico, por ejemplo, Kyle Pruitt, que es psiquiatra de la Universidad de Yale, que dice, y abro comillas, me sorprendió y me decepcionó saber que la senadora Morales usó mi investigación para sustentar su oposición al matrimonio y eventual adopción de parejas del mismo sexo, porque no hay nada en mi investigación que lo soporte. Esto está publicado en la revista Semana y en El Tiempo en la semana pasada. El doctor Diego Rosselli, que es médico neurólogo, magíster en educación y reconocido investigador en ciencias biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, argumenta, después de leer la exposición de motivos de la senadora Morales, que en la exposición de motivos únicamente se citan publicaciones con problemas metodológicos serios y comprobables. Esta conclusión se llega después de que el doctor Diego Rosselli realiza una revisión sistemática, es decir, con una metodología validada y reproducible para responder a la pregunta de si la homoparentalidad tiene desenlaces negativos sobre la crianza de los niños y las niñas. Después de esta revisión sistemática, donde se encuentran alrededor de 150 investigaciones, el doctor Rosselli concluye que de las 3 publicaciones citadas, una no responde a la pregunta de interés, 2 revisan la literatura anterior al 2005 e igualmente la exposición de motivos muestra una gran parcialidad en la escogencia de artículos cuando dice que una gran cantidad de autores, médicos, pediatras, psiquiatras y trabajadores sociales sostienen que no hay diferencias en el desarrollo intelectual, afectivo, social e identidad sexual en los niños criados por parejas del mismo sexo. Es decir, que la exposición de motivos solo se concentra en aquellos que dicen lo contrario o que además crean confusión. Es por eso que, por ejemplo, uno de los estudios que se cita en esta exposición de motivos, que es el famoso estudio del doctor Regnerus, no tiene una metodología que responde a esa pregunta. En este estudio, solo para ilustrarlos, se les preguntó a los padres de los participantes si sus padres se habían mantenido juntos a lo largo de su infancia, y solo si la respuesta era no, se les preguntaba si su padre o su madre habían tenido una relación sentimental con una persona de su mismo sexo. En conclusión, este trabajo responde a otra pregunta, es decir, compara hogares estables con otros que no lo fueron y habla de hijos biológicos y no de hijos adoptados. Es así que la conclusión que los niños que crecen en hogares en los que al menos uno de los adultos es homosexual se ven perjudicados en su desarrollo personal, debería más bien decir los niños que crecen en hogares en donde los padres se han separado se ven perjudicados en su desarrollo personal. Ese es el primer sesgo que se presenta en esta exposición de motivos. Por otro lado, la doctora Clemencia Mayorga Ramírez, médica pediatra, jefe del programa de posgrado de pediatría de la Universidad Militar Nueva Granada y presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría,
reafirma que para garantizar la crianza de un niño o una niña se requieren adultos competentes, independientemente de si son heterosexuales u homosexuales. Es así que la pregunta que debería contestarse es: ¿cuál es el estado de salud de los niños adoptados por parejas del mismo sexo? O si es inconveniente para niños o niñas ser adoptados por parejas del mismo sexo. Para esto ya antes se ha presentado una revisión sistemática, es decir, con una metodología reproducible, sistemática, y no como se hace en la exposición de motivos que fue sesgada, donde se encontraron alrededor de 2000 referencias que fueron evaluadas por pares y de alta calidad, donde se respondieron varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las relaciones familiares y de paternidad? Y se encontró en varias publicaciones, incluidas, como les digo, una revisión sistemática, que no existen diferencias sistemáticas entre la calidad de las relaciones familiares de los niños, de madres y padres gays, comparado con sus pares criados por parejas heterosexuales. Por otro lado, una de las preguntas que nos interesa es el ajuste psicológico de los niños, donde no se encontraron estudios que muestren diferencias, y es más, se demuestra que múltiples factores que están distribuidos de igual manera en hombres y mujeres, tanto homosexuales y heterosexuales, pueden influir en este sentido. Además, no hay ningún estudio que muestre que tener una madre lesbiana o un padre gay influya en el desarrollo del rol de género. De hecho, la mayoría de hijos e hijas de padres gays o madres lesbianas se identifican como heterosexuales en los estudios hasta ahora llevados a cabo. En conclusión, la senadora Morales hace un análisis sesgado de la literatura disponible y únicamente selecciona publicaciones que apoyan su tesis y que además tienen errores metodológicos comprobables. Además, no existe en la literatura científica ninguna razón para pensar que los niños o niñas adoptados de forma conjunta o consentida por parejas homosexuales tengan desenlaces diferentes que los niños o niñas adoptados por hombres o mujeres solteros o por parejas heterosexuales. Gracias. Muchas gracias. La ciudadana Gloria Gómez tiene el uso de la palabra y se prepara Lucy Tibadiza. Señoras y señores,